Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta tercera sesión ya del serial de RPS. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre el módulo Gasby, que es de gastos de viaje, y vamos a tener con nosotros a Yune Sánchez, consultora preventa. Y bueno, antes de comenzar la sesión, comentaros de que va a ser grabada y que después de que se realice os compartiremos la grabación. Durante toda la sesión va a estar el chat abierto. Tenéis la cámara y el micro cerrado, pero el chat va a estar disponible para que realicéis preguntas y en la parte final de la webinar dedicaremos un ratillo a responder las preguntas que os puedan surgir. Y nada, espero que la disfrutéis y Yune, cuando quieras, podemos ir con ello. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Pues buenos días a todos y bienvenidos a esta webinar sobre la aplicación de gastos de viaje, que será la que trabajaremos el día de hoy. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a darle comienzo a la sesión. ¿De qué vamos a hablar? Pues en primer lugar haremos una introducción sobre las características de este módulo en sus características generales, ¿de acuerdo? Después veremos lo que es la aplicación de Gatsby como tal, ya que tenemos una aplicación nativa para poder realizar los diferentes hojas de gastos o tickets que están relacionadas a los viajes. También hablaremos sobre la tecnología OCR que ofrecemos en este aspecto y finalmente vendría esa ronda de ruegos y preguntas. Me gustaría mencionar que esta webinar va a ser una repetición de una webinar que ya se hizo anteriormente, en el mes pasado, si no me equivoco, y bueno, básicamente se trata de dar a conocer el módulo como tal para aquellos que no conozcáis que tenemos la posibilidad de realizar gastos de viaje e imputarlos contra distintas acciones dentro de RPS y también dar a conocer la aplicación nativa y la tecnología OCR primordialmente. Por tanto, si entráis en vuestros portales de cliente, encontraréis que hay muchas webinars relacionadas a las distintas aplicaciones, entre ellas las de Gatsby, y además, tal y como se ha ido desarrollando a lo largo de estas últimas actualizaciones que hemos ido sacando, pues han habido nuevas funcionalidades que se han ido añadiendo. Por tanto, pues bueno, hay una serie de vídeos que van explicando pues algunas funcionalidades más en detalle. Hoy tendremos, como os comentaba, una visión un poco más global del módulo y nos centraremos en esos dos apartados, en lo que sería la aplicación y la tecnología OCR. Dicho esto, esa primera introducción para dar a conocer al módulo, se trata de un módulo dedicado a la realización de hojas de gastos, ¿vale? Donde dentro de estas hojas de gastos se indicarán pues, distintos conceptos de viaje que hayamos predefinido, como pueden ser, pues, por ejemplo, em, pues dietas, kilometrajes, pernoctas, etcétera, los cuales serán conceptos de viaje que podrán tener unos costes fijos asociados, como puede ser el kilometraje o las dietas, o pueden ser pues campos simplemente libres, los cuales también definiremos pues si son facturables, si se pueden pagar con tarjeta de empresa, etcétera. Y el módulo básicamente se basa en rellenar las hojas de gastos en base a estos conceptos de viaje. Las imputaciones que se realizan pueden hacerse contra distintos módulos del sistema. Por ejemplo, el módulo de proyectos. También se pueden hacer relacionadas a oportunidades en el CRM y también tanto a órdenes de fabricación como a órdenes de mantenimiento. Por tanto, todas aquellas personas que se desplacen por motivo, como os decía, de comerciales, proyectos, fabricación o también por temas de mantenimiento, como puede ser, por ejemplo, en SAT, en todo lo que es atención técnica, y estos tipos de servicios, pues también podrán realizar imputaciones contra entidades concretas, contra proyectos en concreto, contra actividades concretas, etcétera. De esta forma, por ejemplo, si se está realizando una imputación de una hoja de gastos contra un proyecto, ese coste se verá reflejado dentro del propio proyecto y de forma análoga en el resto de ejemplos. Además, también el sistema contará con una serie de flujos de aprobación. Esto significa que una vez que terminamos esa hoja de gastos, que hemos terminado de incluir estos gastos, estos tickets, pasaremos a una serie de flujos donde una serie de personas o una exclusiva persona nos darán la aprobación de esa hoja de gastos. Y una vez que se finalice el proceso, pues ya se pasará al cierre de las hojas.
Además, todo este flujo se ve acompañado de una serie de notificaciones en los cuales, tanto en mi teléfono móvil como en la campana de notificaciones de RPS como en el correo electrónico, nos llegarán estos avisos de cambios de estado. Por ejemplo, tienes pendiente de aprobar una hoja de gastos o tu hoja de gastos ha sido aprobada o rechazada, ¿vale? Todo este tipo de notificaciones son parte del flujo. Además, se realiza también la contabilización de estos tickets y de los IVAs, se hace la liquidación de los gastos a empleado y finalmente se hace la conciliación de facturas, se hace la contabilización de los anticipos y también la compensación de deudas, ¿vale? Ya que son también dos conceptos que hemos añadido en precisamente la última actualización, la gestión de anticipos y deudas y su contabilización. Por tanto, ¿cuál es el flujo general, el proceso que se daría dentro del módulo de Gatsby? En primer lugar, como os mencionaba, la realización de las hojas de gastos. En este punto, bueno, si me disculpáis, voy a retroceder un segundo para matizar que el acceso al módulo de gastos de viaje está pensado principalmente para un rol responsable, un rol administrador de gastos de viaje. Esta persona pues, podrá, por supuesto, realizar las aprobaciones de gastos, realizar cierres, realizar las conciliaciones de las facturas, realizar pagos, también gestionar los anticipos, las deudas, definir los maestros con los conceptos de viaje, las tarjetas de crédito, etcétera. Sin embargo, en el día a día, el sistema pues, estaría pensado para que el empleado habitual exclusivamente accediese a las hojas de gastos, ¿vale? Donde podrá o rellenarlas o consultarlas. Por tanto, ahora cuando estábamos viendo el menú principal del módulo de gastos de viaje, mencionar pues eso, ¿no? Que realmente el acceso del empleado habitual sería exclusivamente a la generación y consulta de hojas de gastos y el resto de pantallas que estamos visualizando estarían más bien pensadas para un rol administrador o para los aprobadores. Bien, entonces, como os mencionaba, este es el proceso general de la realización de los gastos de viaje. En primer lugar, estaría la opción de rellenar las hojas de gastos. Estas hojas se pueden cumplimentar tanto desde el formato de oficina, por así decir, dentro de RPS, acceder a Gatsby, acceder a la pantalla de hojas de gastos y realizar uno nuevo. Esto sería perfectamente posible o también estaría la opción de realizarlo a través de nuestra aplicación móvil. ¿Vale? Como os decía, tenemos una aplicación nativa para la gestión de gastos de viaje y la otra opción sería poder rellenarlo desde estas mismas. Como mencionaba, el objetivo de estas hojas de gastos es incluir todos aquellos gastos que hayamos tenido en dichos desplazamientos, como pueden ser gastos fijos, gastos variables, etcétera, donde también además podremos adjuntar la documentación asociada, adjuntar tickets, adjuntar imágenes, donde podremos justificar estos gastos, indicar pues la cantidad de esos gastos fijos, como puede ser pues la cantidad de kilómetros, la cantidad de dietas y el sistema automáticamente te devolverá el importe asociado y una vez que hayamos terminado de rellenar la hoja, como decía, desde el ordenador o desde la aplicación, pasaremos a la tramitación. Por tanto, esta hoja entra en un flujo de trámite en la cual llegará una serie de aprobadores. Estos flujos de aprobación se podrán definir para una o varias personas y en el caso de que haya varias personas también podrán realizarse de forma jerárquica o de forma en un orden establecido o también de forma paralela, ¿no? Que simplemente una vez que todos den el OK ya esté o que una vez que una pase por una persona pasa a la siguiente y luego a la siguiente. Finalmente, cuando todas las aprobaciones estén validadas, se cerrará la hoja de gastos, ¿vale? Se pasará a un cambio de estado de la hoja, donde simplemente se cerrará con el objetivo de poder tramitarla, perdonad, contabilizarla y realizar ya pues, los pagos de los gastos, la contabilización, la gestión de asientos, los pagos en nómina o la gestión que haya que realizar. ¿Vale? Entonces, este sería el flujo general y ahora vamos a verlo cómo se vería a través de la aplicación móvil, ya una vez entrando desde el aplicativo. Entonces, básicamente la app se basa en lo que estáis viendo en pantalla. En un primer lugar, tendremos la pantalla general de gastos de viaje, ¿vale? A este módulo, a esta aplicación, accederemos descargando la aplicación de RPS. Dentro del menú principal de la aplicación está el de gastos de viaje y simplemente nos llevará a esta primera pantalla, donde consultaremos todos nuestros gastos o podremos generar uno nuevo.
¿vale? Entonces, una vez que le damos a crear uno nuevo, entraremos en una pantalla donde habrá una serie de datos generales, pues simplemente con la información general de la fecha del registro del desplazamiento, un comentario descriptivo, etcétera. Y ahí es donde ya podremos empezar a añadir las distintas líneas, los distintos gastos o los distintos tickets, como preferéis llamarlo. Por tanto, bueno, en un primer lugar no habrá ningún gasto asociado. Cuando queramos añadir uno, le daremos a añadir nuevo ticket. Entonces, pues al crear un nuevo ticket, lo que tendremos es una pantalla donde podremos dar una descripción, por ejemplo, pues un taxi, un concepto de viaje, una tarjeta de crédito si es que hemos utilizado una tarjeta de empresa, ¿vale? Una serie de campos que podemos añadir, un centro de coste, el importe o en el caso de que sea un gasto fijo, pues la cantidad, ¿no? Como hablábamos con kilómetros, pues cuántos kilómetros has hecho. También, bueno, recogerá más datos generales como la fecha, desde, hasta, tiempos, etcétera. Y una vez que hayamos terminado de cumplimentar, incluyendo también el concepto del viaje y a dónde está imputado, pues si es un proyecto, si es una orden de mantenimiento, etcétera, simplemente le daremos a aceptar y quedará ese gasto guardado, ¿vale? Y podremos crear tantos gastos como queramos. Al fin y al cabo, la idea es que la hoja de gastos refleje un desplazamiento y dentro de la misma hoja de gastos incluyamos tantos tickets como queramos, ¿vale? Entonces podremos incluir en la misma hoja de gastos todo lo relacionado a un mismo viaje, pues tantas comidas, tantas cenas, tantos parkings, etcétera. Y de esta forma, pues añadiendo ticket a ticket, podremos incluir todos esos gastos y adjuntar además las imágenes de dichos tickets. Vale. Entonces, siempre se quedarán guardados todos esos tickets que estén adjuntos. ¿Vale? Tendremos esa pantalla donde podremos añadir, guardar o consultar esos tickets, esas imágenes. Y finalmente, volviendo a los datos generales, pues podremos siempre guardar y tramitar esa hoja de gastos. Lanzar ese trámite para indicar que ya hemos terminado con la definición de los gastos y que ya pasa dentro del flujo de aprobación. ¿Vale? Entonces, como veis, es muy sencillo. Simplemente consultar o crear una nueva hoja de gastos. Dentro de la hoja de gastos iremos metiendo todos esos tickets que quedarán adjuntos y una vez que terminemos, tramitamos. Ahora sí, como avance o como novedad dentro del módulo y de la aplicación de gastos de viaje, hemos añadido la tecnología OCR, lo cual, como habéis podido ver, lo que hace es permitirnos saltarnos una serie de pasos dentro del proceso. ¿Cuál sería entonces la lógica en este flujo? En el momento en el que vamos a crear una nueva hoja de gastos y dentro de esta una serie de tickets o una serie de gastos, ya no solo tenemos la opción de crear un nuevo ticket, sino que tenemos un nuevo botón que pone nuevo ticket desde foto. Desde aquí clicaríamos la opción de crearlo a través de una foto, se nos abrirá la cámara del móvil, la cual nos mostrará bueno, la cámara en la cual sacaremos la foto al ticket y lo que hará el sistema, la tecnología OCR, lo que hará es reconocer los distintos campos del ticket y llenarnos automáticamente la ficha de la hoja de este gasto en concreto. Vale, esto por supuesto tiene sentido en aquellos gastos que estén relacionados a tickets, aquellos que sean gastos por dietas, por kilometrajes o gastos fijos en general, pues igualmente habrá que meterlos como nuevo ticket e incluir la cantidad, ¿no? Pero todos aquellos que sí que tengan un ticket asociado, pues simplemente con la cámara y que el sistema lo reconozca. Y pues posteriormente lo mismo, ¿no? Guardar y tramitar. Entonces, dicho esto, y antes de terminar la sesión, sí que me gustaría enseñarlo brevemente dentro del sistema. Por tanto, dentro de todos esos módulos que mencionábamos que tenemos de forma estándar dentro del sistema o que hemos ido añadiendo como novedades de esta última versión de RPS Next, encontraríamos el módulo de gastos de viaje. Dentro de este módulo mencionábamos que el acceso principal de los empleados será simplemente a la pantalla de hoja de gastos donde podrán consultar o crear hojas de gastos. El resto de pantallas están pensadas para los aprobadores, los jefes de equipo o los administradores, donde estos podrán pues, realizar las aprobaciones, cerrar, conciliar, realizar pagos, ¿vale? Gestionar deudas y anticipos, etcétera.
Mencionábamos que lo primero que haríamos es definir una serie de conceptos de viaje. Por ejemplo, en el caso de los parkings, ¿vale? Es un mero ejemplo que estoy añadiendo. Esto es una lista abierta que podéis incluir todos los que necesitéis. Simplemente le daremos una descripción, que en este caso pues es un parking. Le podemos indicar una serie de cuenta de gastos y si permite el uso de tarjetas de crédito, si no, ¿vale? Etcétera. O también pueden ser de carácter de precio fijo, como por ejemplo el kilometraje, donde en el kilometraje, al tener un precio fijo establecido, pues yo podré indicar a través de una matriz, pues de qué fecha, qué coste tiene, ¿vale? Pues por ejemplo, del 2021 al 2023 tuvo este precio total con la cantidad en retención, el precio en nómina, etcétera. En 2024, por ejemplo, pues ha variado el precio a este otro. Por tanto, a partir de ahora, cada vez que alguien escoja como concepto de viaje kilometraje, seleccionará la cantidad, el sistema me buscará este dato, hará el cálculo automáticamente y ya después la contabilización pues también la tendrá en cuenta con la retención, etcétera. ¿Vale? Además de los conceptos de viaje, también definiríamos aquellos flujos de aprobación, donde decíamos que definiremos qué personas van a tener que aprobarlo, pues su superior jerárquicamente, o siempre la misma persona, o un administrador en concreto, o todos estos, ¿vale? Pues definiremos el flujo de aprobación. En cuanto a la definición de las hojas de gastos, como os decía, se podrán realizar a través de esta pantalla directamente dentro de RPS o podremos hacerlo a través de este formato de aplicación móvil. Por tanto, tenemos aquí la aplicación de RPS, la cual voy a abrir, ¿vale? Y dentro de esta aplicación, pues podremos incluir nuestro usuario y contraseña como haríamos de forma habitual y dentro de este encontramos un menú con una serie de acciones posibles. Algunas de ellas ya las hemos visto, alguna quedaría por ver todavía y hoy vamos a hablar de los gastos de viaje. Entonces, simplemente aquí a través de los gastos de viaje, lo primero que podríamos hacer es realizar una consulta para ver todos nuestros gastos o realizar un nuevo gasto. ¿Vale? A la hora de realizar el nuevo gasto, pues desde aquí podremos indicar esos datos generales, como fecha del registro, en qué situación está, por defecto vendrá en un estado de borrador, comentarios, pues es un desplazamiento, por ejemplo, a Bilbao. ¿Vale? Fecha desde, fecha hasta, por defecto me coge el día de hoy, pero bueno, pues me voy hasta mañana, por ejemplo. Si queremos incluirlo a un centro de coste o también podemos indicar el origen del gasto. El origen del gasto, con origen me refiero a proyectos, mantenimiento, oportunidades de CRM o fabricación, ¿vale? Recordar que estos gastos pueden quedar imputados y vinculados a una de estas entidades. Dicho esto, se puede hacer la definición del origen a nivel de hoja de gastos en general o a nivel de cada ticket, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si estamos realizando órdenes de mantenimiento y el técnico de mantenimiento todo el desplazamiento lo va a hacer para un mismo cliente, entonces, pues simplemente desde aquí podría seleccionar esa orden de mantenimiento, ¿vale? Seleccionar que es una orden de mantenimiento y seleccionar qué orden de mantenimiento en concreto. Pues, por ejemplo, esta de aquí, esta revisión anual de máquina, ¿vale? Sin embargo, si me estáis diciendo que en vuestros casos este técnico se desplaza, pero va a aprovechar el viaje para visitar a 3, 4 clientes de camino, entonces, pues simplemente dentro de cada gasto, de cada ticket, podría seleccionar contra qué orden o contra qué proyecto está relacionado el gasto. ¿Vale? Entonces, si es todos para el mismo, se puede seleccionar desde aquí, si no, por cada ticket. Y una vez que tenemos un poco estos datos generales recogidos, podemos ir ya a las líneas a meter los distintos gastos. Como veis, desde aquí podríamos crear un nuevo ticket donde podríamos incluir gastos de forma manual, ¿vale? Para realizar esta gestión no necesitaríamos el OCR, sino que desde aquí pues daríamos una descripción, ¿vale? Pues por ejemplo, kilómetros, ¿cuál es el concepto del viaje? Pues voy a coger, por ejemplo, kilometraje y en este caso, como mencionábamos, ¿vale? Pues podemos indicar una serie de características más, centros de coste, etcétera. El tiempo desde, tiempo hasta,
y nos recogerá el importe. Vale. Perdonad que no he seleccionado bien, aquí kilometraje. ¿Vale? Entonces aquí meteríamos la cantidad, pues cuántos kilómetros he hecho. 250, por ejemplo, y ya el sistema automáticamente me cogería los precios, incluso pudiendo ver cuál es el precio en nómina, precio total, el importe, etcétera. Si queremos indicar una ciudad, algún comentario, si queremos reclamar la factura. Y aquí, como veis, me recuerda cuál es ese origen, que es la orden de mantenimiento que yo había seleccionado. Si desde aquí queremos cambiarlo, pues en cualquier momento sería posible. Le damos a aceptar y ya tenemos este primer gasto metido, el de los kilómetros. Veamos ahora cómo se vería a través de la tecnología OCR. Para eso voy a hacer un nuevo ticket desde foto. ¿Vale? Voy a dejar que me acceda a la cámara. Entonces simplemente realizo la foto, me pregunta si es adecuada o quiero reintentarlo, voy a darle a aceptar y ahora mismo lo que está haciendo es leerme a través de esa tecnología el gasto, ¿vale? Ya veis que ya me lo ha creado. En este caso se trata de un peaje, así que me está recogiendo que es de Bidegui, centro del coste, el importe que ha leído con la fecha en la que se hizo este viaje, ¿vale? Aquí también pues nuevamente puedo añadirle una serie de comentarios. Asimismo, guardamos y ya tendríamos el siguiente gasto metido. ¿Vale? Y de esta forma pues podríamos ir rellenando toda la hoja de gastos. Si nos fijamos en los tickets adjuntos, pues desde aquí podríamos, en el caso de no tener el OCR, ir cargando y sacando fotos también para guardar los adjuntos. ¿Vale? Si tenemos el OCR, pues quedarán automáticamente asociados. Y una vez que hemos terminado, pues simplemente guardar y tramitar. ¿Vale? Bueno, en este caso no me reconoce la orden de mantenimiento porque he cogido una al azar, pero bueno, simplemente terminamos, le damos a tramitar y esto lo que haría es lanzar el proceso de flujo de aprobación dentro del sistema. A estos aprobadores les llegará a través de notificaciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues ya me están llegando ciertas notificaciones de que gastos míos han sido aprobados, pero si yo soy la aprobadora de alguien, pues lo que me aparecería es, tienes una hoja de gastos pendiente de aprobar, por ejemplo. Y de esta forma, pues iríamos haciendo clic, entrando en esa pantalla correspondiente y dándole al OK, ¿vale? Vamos a verlo un momento cómo se vería a través del formato oficina. Aquí yo tengo pues todos mis gastos, con quién lo has realizado. Bueno, esto es típico característico de RPS, ¿no? Poder verlo en tarjetas, en columnas, pudiendo moverlas, sacar, meter otras, etcétera. Y desde aquí, pues simplemente entrando a una hoja de gastos, esta misma, ¿vale? Que sería la que acabo de crear yo. El kilometraje con el parking. Ya veis que me lo ha guardado, aunque no me ha cogido la orden de mantenimiento, pero bueno, lo demás ya veis que me lo ha cogido bien. Y desde aquí, pues simplemente le podría yo darle a tramitar, que antes no le he dado, y como veis aquí estarían los botones de aprobar, rechazar, etcétera, ¿vale? Y eso es lo que ya realizarían los aprobadores. Una vez terminado, cierre de gastos, realización de la contabilización, etcétera. Vale, pero como os decía, al final todos estos flujos, estos procesos, estas distintas funcionalidades de anticipos, deudas y demás, contéis con otras webinars dentro ya del portal de cliente donde podréis visualizarlas y verlas más en detalle. ¿Vale? Creo que hay 3 o 4 vídeos relacionadas a gastos de viaje. El día de hoy, el objetivo principal era mostraros la aplicación, cómo funcionaba y que pudierais pues, tener un poco ese look and feel. Entonces, dicho esto, ahora ya sí, pues paso a la ronda de preguntas y os espero en el chat. Perfecto, Yune, pues muchas gracias por la explicación. Tenemos aquí ya una pregunta en el chat que nos comenta, ¿se puede definir el número de kilómetro por cliente, la tarifa euros por kilómetro y si es viaje de ida y vuelta? De acuerdo. Bueno, la tarifa de euro kilómetro evidentemente es lo que vamos a indicar, ¿no? Y si es viaje de ida y vuelta, pues eh, el sistema lo que está contando es el gasto que estás metiendo. Tú puedes meter por un lado la ida y por otro la vuelta o ambos juntos, ¿no? Eso es un poco en base a la cantidad de kilómetros que tú estés definiendo. En cuanto al kilómetro por cliente, eso sí que no sé a qué te refieres. Definir desde maestros a qué distancia está el cliente.
Si June estás mirando, ¿no? Comprobando. Sí, bueno, estaba consultándolo un poco. Yo creo Ujú, que, a ver, en principio, creo que tal y como está el estándar, no tiene un campo en el cual dentro de una ficha de un cliente indiquemos a qué distancia se encuentra. Pero tampoco lo veo algo que fuese complicado de realizar, la verdad. Creo que podría ser interesante y que además podríamos verlo como una sugerencia, porque diría que a día de hoy el estándar no lo está haciendo, pero podría resultar interesante y no creo que fuese difícil de realizar. ujú. Vale, tenemos aquí más preguntas. Hola, nosotros ya lo estamos utilizando, pero echamos en falta sobre todo una funcionalidad. Al marcar el pago como realizado, el empleado en ningún caso se entera que dicho pago está ya realizado. No se envía ningún tipo de notificación mediante email o en la propia aplicación que permita que al empleado conocer el estado de su hoja de gastos más allá que ha sido aprobada. Además, en ninguna pantalla el empleado puede consultar si su hoja de gastos ha sido pagada o no. Ujú, vale. Bueno, sí que es cierto que, como mencionábamos, las notificaciones del flujo de aprobación llegan hasta cuando está aprobada, pero bueno, de acuerdo, pues también tomaremos nota de esto. Gracias por vuestros comentarios. Ujú. Vale, siguiente pregunta. ¿El sistema reconoce el idioma de los tickets? Que trabajan mucho con clientes de todo el mundo, nos comentan. Sí, el sistema reconoce los idiomas y las divisas también. Es más, hace la conversión de divisas de forma automática. ¿Cada técnico necesita un usuario RPS para la app de su móvil? Hay usuarios específicos para poder definir los gastos de viaje. Entonces se les da su usuario como empleado y a través de este pues podrán acceder a realizar las hojas desde el teléfono móvil, pero como usuario de gastos de viaje, por así decir. Son usuarios específicos que tenemos definidos dentro del sistema. No hemos mencionado este tema, que supongo que también será de vuestro interés, pero el módulo de gastos de viaje tiene un coste de licencia como tal. Si hablamos de contratar además la tecnología OCR, también tiene un pequeño gasto añadido, ¿vale? Bueno, quiero decir un coste asociado. Entonces sería por un lado la licencia de Gatsby, por otro lado ese añadido, ese plus del OCR, y luego también hay una serie de licencias de usuarios de Gatsby que son paquetizados, ¿vale? Entonces no es que tengáis que contratar una serie de licencias para cada uno, sino lo que se hace es, pues imaginemos, creo que son de 1 a 50 usuarios, ¿vale? Que podrían hacer uso de esta aplicación, por ejemplo. Y cada paquete pues tiene un coste asociado. Muchas gracias, June, por las explicaciones y esperemos que haya sido de utilidad para todos. Eso es. Gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias.